Tranqui, que no te has equivocado de podcast. Es que hoy empezamos así. Strong, Invincible. Hoy nos saltamos la parte de la crónica del día porque teníamos que empezar con esta buena canción I Can Do Anything, I Am Strong, I'm a Woman. Feliz 8M, mis queridas viandantes. Y sí, digo feliz, aunque nos sigan violando, acosando en la calle y en el trabajo, matando, denigrando y convirtiendo en objeto. Feliz porque seguimos en pie, porque seguimos honrando el trabajo de quienes estuvieron antes que nosotras. Feliz porque seguimos venerando la voz de las demás, cogiéndonos la mano y gritando, hermana, yo sí te creo. Feliz porque nos movilizamos, denunciamos, decimos basta y perdemos el miedo a alzar la voz en espacios de poder colonizados por los hombres. Feliz porque nos unimos, feliz porque educamos, feliz porque hemos decidido romper moldes patriarcales y dejar de ser madre, o serlo, pero solo si nos apetece. Porque hemos aprendido a amar nuestro cuerpo, a alimentarlo y a vestirlo como a nosotras nos dé la gana sin querer agradar a nadie más. Feliz porque trabajamos, feliz porque tenemos independencia económica y estudios que nos permiten ser libres. Feliz porque es la primera vez en la historia en que las mujeres podemos elegir ser solteras y hacerlo con seguridad y con orgullo. Feliz porque estamos unidas a través del globo sosteniendo las luchas interseccionales de otras hermanas y feliz por el convencimiento de que seguiremos luchando. Feliz 8 de marzo y bienvenidas a Pensamientos de una viandante. Hoy, Anónimo es nombre de mujer. Pensamientos de una viandante, porque Woman World solo hay una y a ti te encontré en la calle. Perdóname por esta licencia. Y para hablar de todas esas mujeres silenciadas, de todas esas mujeres que tuvieron que ocultar su nombre para que su voz fuese escuchada, de todas aquellas a las que sus maridos les robaron su obra, tenemos hoy aquí a toda una experta, la autora de Anónimo es nombre de mujer. Temita de discusión. Vamos a hablar con nombre y apellidos de todas esas mujeres y mucho más hoy con Andrea Martínez. Muchas gracias. En Instagram ella es Literatura Barbarie. Hemos cambiado la perspectiva del saloncito porque hoy vamos a hablar de libros y de literatura y me parecía muy importante reivindicar la palabra escrita. Y gracias por acompañarnos 8 de marzo, el Día de la Mujer. Qué ganas tenía. Bueno, tenemos aquí tu libro, que además está dedicado de puño y letra tuyo para Pepe, para Emilio, que está ahí dormidito, y para mí, que eso es un honor. Das datos alucinantes en tu libro sobre el silenciamiento de las mujeres escritoras a lo largo de la historia. Hay un estudio de la Universidad Complutense de 2025 en el que los textos de bachillerato, el 90% de los textos son de hombres, o sea, un silenciamiento de mujeres en un 90%. Y en los libros de texto anteriores a bachillerato, el 100% son hombres, un 0% de referencias femeninas. Y de hecho, cuando aparecen, bueno, es como si las mujeres no escribiésemos o no fuésemos relevantes, o fuésemos una excepcionalidad, porque de hecho, cuando sí que aparecen en los libros, lo hacen en recuadritos a los márgenes, como si fuera una excepción, pero no algo que tengas que estudiar o algo que deberías prestar atención y aprenderte. Yo las recuerdo, de hecho, mucho como una nota al pie, como un añadido de primero tener que estudiar los nombres de grandes hombres dentro del canon literario y bueno, si me acordaba de una de ellas, pues un puntito más para subir nota y ya está, no como si fueran figuras de especial relevancia, que lo son. ¿Y esto por qué pasa? ¿Por qué este ímpetu en silenciar a las voces de las mujeres? Yo creo, y es la tesis que sigo en todo el libro, bueno, el canon literario ha tenido muchísimas estrategias a lo largo de toda la historia para expulsar a las mujeres del canon y al final se traduce en que se expulsan de los libros de texto y siglos después seguimos sin conocerlas porque si nos perdían como esposas, como madres y como amas de casa y nos ganaban como mujeres libres, como escritoras, otras mujeres iban a saberlo y no se podía permitir eso el establishment de la época. Bueno, de la época y de esta época, También. ¿no? Porque la mujer siempre debe de ser cuidadora y luego ya si le queda rato puede ser otras cosas, ¿no? Puede ser profesional. Esto es importante, lo hiciste en tu libro y me encantó. Anónimo significa sin nombre, mujeres sin nombre. Y tú tienes una frase abrumadora para esto que dice, ¿puede existir algo, o en este caso alguien, si no podemos nombrarlo? Efectivamente creo que es todo, bueno, sigue mucho un tema de filosofía del lenguaje y que han tratado muchos autores y autoras en sus obras. Las cosas a las que no damos nombre, las cosas de las que no hablamos, no pueden existir
Si las autoras no tenían nombre, no podían existir. Sus textos existían, pero recordamos mucho mejor muchos textos con autoría que los que no la tienen, a no ser que sean cosas tipo El Lazarillo de Tormes, El Cantar del Mío Cid, que son de una época en la que la autoría individual no estaba tan establecida como siglos posteriores, pero en la época en la que las mujeres utilizaron estos anónimos sí que existía ya la figura del autor, y para publicar necesitaron no tener nombre. Ay, ya os aviso, como en otros episodios, os vais a enfadar. Una autora que ahora conocemos muchísimo, pero que en la época ella murió sin tener su nombre propio, que a todos nos da mucha pena. Van Gogh, ay, pobrecito Van Gogh, él con su oreja, el pobrecito Van Gogh que se murió siendo pobre, sin ver su obra reconocida, y ahora fíjate. Cariño, Jane Austen, ¿tú sabías que eso lo dices tú en tu libro? Igual estamos spoileando, pero bueno, es que así os lo leéis, porque es que os va a encantar. ¿Tú sabías que Jane Austen murió sin firmar nunca como Jane Austen? Nunca jamás. Andrea, yo llevo llorando por esta historia las 2 semanas que hace que me he leído tu libro. Creo que es una cosa injustísima, sobre todo porque ahora es una cosa muy pop, una referencia que todos y todas conocemos, pero que en su época tuvo que firmar sus obras con By a Lady, no era anónimo como tal, se sabía que era una mujer, pero si vemos en perspectiva por qué eligió firmar así, se entiende muy bien, y es que las críticas de sus obras fueron feroces. Tenía alguna buena, pero yo lo recojo en el libro, fue ferozmente criticada por los autores de su época y los posteriores, por considerarse su obra como algo banal y femenino, cosa que creo que explica muy bien el por qué jamás firmó un libro. No fue hasta después de su muerte, si no me equivoco, que su hermano reivindicó en una nota biográfica quién había sido Jane Austen. Jamás vio un libro firmado con su nombre, y ahora sabemos que es una de las autoras más importantes del canon literario. Ella firmó By a Lady, eso sí que fue un acto heroico y una valentía, es decir, la persona que ha escrito esto es una mujer, pese a que la crítica iba a considerar su obra como menor. Creo que hay un acto bastante revolucionario a pesar de ser anónima, pero gracias a gestos como este estamos tú y yo hoy aquí grabando este podcast y yo he podido escribir este libro. Nos siguen llegando mensajes de que nos quieren matar y hacer cosas malísimas, pero bueno, hija, ahí vamos, Jane, hacemos lo que podemos. La crítica, bueno, la destrozó simplemente porque ponía By a Lady. Igual si ella hubiese firmado con otro nombre que no se reconociera como mujer, la crítica hubiera sido como la que ha recibido ahora, ¿no? Y no en aquel momento. Puede ser, yo creo que ahora habría sido más valorada, aunque las autoras de romance y géneros que son considerados como femeninos también se siguen considerando algo menor y algo de menos importancia, pero en toda la obra de Jane Austen hay un alegato protofeminista y habla de mujeres independientes, de mujeres que quieren algo más allá, de mujeres que no aspiran solo al matrimonio, que aspiran a una educación, a la lectura, a dedicarse a algo, a ser independientes. Y creo que ahí está también la ferocidad de la crítica, ¿no? Que planteaba un modelo de mujer que puede ser que existiera en algunos casos. Ella misma jamás se casó, y hay una tesis que planteo en mi libro, que es porque si se hubiera casado jamás habría podido dedicarse a escribir, habría tenido que cuidar de su esposo, tener hijos, y no se habría podido dedicar a la literatura, porque ¿qué hombre le habría permitido dedicarse a la literatura? No, ninguno. Cuesta hoy en día, pues imagínate en aquella época, pero fíjate ella, qué pionera en la época, porque no casarse supongo que la llevaría a críticas feroces por saltarse lo que es todo el modelo tradicional de lo que es una familia, lo que debe ser una mujer. De hecho, sabemos muy poco de la vida de Jane Austen, casi, o sea, no era un personaje público. Sabemos mucho más, por ejemplo, de Charlotte Bronte, de la que tenemos una biografía, pero de Jane Austen no sabemos tanto. Se sabe que tuvo algunos pretendientes y que uno de ellos la rechazó por una mujer de clase más alta. Entonces se cree mucho que la idea de Orgullo y Prejuicio sale de ahí, de su propia experiencia personal, y creo que es muy interesante también, lo plantea Tilly Olsen, que muchas de las autoras de los siglos XVIII y XIX no se casaron o no tuvieron hijos, o si los tuvieron siendo mayores para la época, y que todas ellas tenían sirvientes. Entonces necesitabas ser una mujer de clase alta, una mujer sin hijos, una mujer que no estaba casada, y sobre todo necesitabas tener una mujer que hiciera por ti lo que tú no hacías si te querías dedicar a la escritura. Todo eso, o como en los siglos de oro, ser una monja, ¿no? Para huir del matrimonio y sí que poder optar a estudios que te permitieran aprender a leer y a escribir y desarrollar. De hecho, de las obras quizá más antiguas y de los siglos más recientes al mismo tiempo, de las pocas que tienen autoría y como una autoría reconocida y un estatus, son obras de monjas que podían dedicarse a la escritura y a una educación, y muchas de ellas acabaron siendo monjas no por una vocación religiosa, que en muchos casos también, sino por el hecho de poder escapar de casarse,
muchas de ellas también eran lesbianas, no querían casarse con un hombre, o simplemente eran mujeres que no querían casarse y que es algo que ahora podemos no hacer, pero que en la época estaba tremendamente mal visto. Si leéis el libro Instrucción de novicias, que también habla de mujeres autoras, muchas de estas monjas que escribían aprendieron a escribir de manera autodidacta y a leer de manera autodidacta siendo muy mayores, porque nadie las enseñó, porque no tenían un tutor como sí que tenían los hombres. Efectivamente, Christine de Pizan, que era una mujer, no era monja, pero vivía en la corte de un rey, quedó viuda y huérfana y es la primera autora reconocida como tal que vivió de las ganancias de sus libros y reivindicó en su obra La ciudad de las damas un espacio propio que luego resonaría muchísimo con la habitación propia que reivindica Virginia Woolf, la tesis de plantear la posibilidad de que las mujeres no éramos inferiores, que podíamos recibir una educación igual que los hombres, que no había ninguna prueba, nada respaldaba que las mujeres no pudiéramos estudiar, que era lo que se decía, que éramos seres inferiores, que no merecíamos una educación. Porque somos exactamente iguales, pero parece que todavía no. Hay ciertas autoras que en ciertos géneros, hoy en día, siglo XXI, siguen eliminando su nombre de mujer para que su obra no sea considerada menor, porque parece que cuando firma una mujer, esto es de chicas, esto es romántico, estos son amoríos, esto no sé qué. Pero las mujeres también escriben distopías como La buena Atwood o incluso terror como C.J. Tudor, que sigue sin poner su nombre. B.E. Schwab, que firma con sus iniciales. Bueno, o la temida J.K. Rowling. Que, bueno, es un personaje para mí bastante oscuro, pero he de decir que es una de las mujeres que acá se la inventó porque su editor le dijo que jamás nadie iba a comprar un libro si sabía que lo había escrito una mujer. Aunque J.K. Rowling sea un poquito TERF, desde aquí, bueno, pues no defendemos estas posturas. Bueno, ella trabajaba, cuidaba y además escribía en los ratos libres, pero te imaginas como que tiene ratos de ocio, ¿no? Igual ella se quitaba de dormir o de descansar para escribir sus obras, para poderlas publicar, y para poder publicarlas tuvo que ocultar que era una mujer que había hecho todos estos esfuerzos, cuando a mí me parece muchísimo más loable y me parece que su obra tiene muchísima relevancia y más fuerza que si hubiera sido un tío que está con sus huevos colgajeros bien sentados en su despacho, escribiendo. A ver, para mí es triste que efectivamente el feminismo le ha permitido hacer esto, pero luego ella, desde una postura hiperprivilegiada en la que se encuentra, decida expulsar del feminismo a quien decide expulsar. Pero sí que es verdad que hay autores que hacen cosas horrorosas y no les criticamos tanto. Yo sí. Pero pasa un poco igual. Aquí sí. No, pero sí que es verdad, por ejemplo, Neil Gaiman no es tan feroz la crítica, creo que pasa un poco lo mismo también, lo hemos visto ahora con adaptaciones de películas. Frankenstein de Guillermo del Toro no tiene nada que ver con Frankenstein de Mary Shelley, igual que Cumbres borrascosas de Emerald Fennell no tiene nada que ver con Cumbres borrascosas de Emily Bronte, pero la crítica a Emerald Fennell es feroz, mientras que Guillermo del Toro sí que es apto para reinterpretar, pero Emerald Fennell no tanto. Has mencionado a las hermanas Bronte también firmaron con seudónimo de hombre, has mencionado a Mary Shelley también. De hecho, publicó Frankenstein, que lo escribió súper joven, lo publicó de forma anónima. El prólogo de su libro estaba prologado por su marido, Percy Shelley, y la obra se atribuyó a Percy Shelley durante años, hasta que la reeditó y sí que puso su nombre. Y en la Kit Shelley House, que tienen muchas cosas pues de toda esta generación de poetas y escritores románticos, tienen otra de sus novelas expulsada del canon, que es Valperga, aparece firmado con by the author of Frankenstein, ¿no? Que también es de mención y era un poco lo que le pasaba a Jane Austen. Y respecto de las hermanas Bronte, aquí les pasa un poco lo mismo que a Jane Austen. Emily y Anne murieron sin ver ningún libro con su nombre en la portada, solo después de su muerte, que murieron muy jóvenes, o sea, la historia de las Bronte es muy trágica. Solo Charlotte, en una nota también biográfica, reivindicó que eran 3 mujeres y que habían decidido tener seudónimos masculinos porque sabían que ser escritora no estaba bien visto. Es triste, pero al mismo tiempo querían publicar, que creo que es muy lícito, ¿no? El hecho de que lo que querían escribir querían hacerlo público, no querían que fuera algo simplemente para ellas, lo querían compartir, que da miedo. Yo ahora que he escrito un libro es como, me apetece compartir lo escrito, y es tan doloroso que no pudieran poner su nombre, pero bueno, aún así buscaron las estrategias para librarse de este estigma de ser mujer y escritora, pero igual que mujeres siglos después, pues por ejemplo, durante la época franquista, buscaron 1.000.000 de formas en sus escritos para evitar toda la censura, etcétera, etcétera. O sea que al final, a lo largo de la historia, siempre hemos tenido que ir buscando formas para poder publicar, para poder escribir y para que nuestras ideas puedan estar en nuestros textos, sea como sea. Y fíjate si es doloroso, ¿no?, enfrentarse a todo esto, que, por ejemplo, finales trágicos, Virginia, Sylvia Plath. Sí que es verdad que Virginia Woolf fue abusada desde la infancia por sus hermanastros. Sylvia Plath, bueno, pues la historia de su marido horrorosa, era una persona muy ambiciosa,
vio como su marido Ted Hughes tenía mucho más éxito que ella, le fue infiel, ella al final se quedó sola con 2 niños y eran 2 personas que si hubieran vivido en nuestro tiempo habrían recibido un tratamiento y un diagnóstico dignos. Por ejemplo, Virginia Woolf sufría mucho cuando publicaba un libro y antes de publicar un libro por la posible crítica que este podía tener. Son historias muy tristes y lo que trato de reivindicar es que no se las reduzca al mero estereotipo. Y otra luchadora que también mencionas en tu libro es a Maruja Mayo, una sin sombrero, que ella también luchaba contra la idea de los valores tradicionales, del sometimiento de la mujer. Nos sirve a placer una frase que dices en tu libro que a mí me encanta: no me gusta ser una mujer porque como tal no puedo ser un hombre. Acompaña a muchísimas autoras. Charlotte Bronte también renegaba de la feminidad. Creo que es algo que hemos hecho muchas. Es mi caso, a lo largo de mi infancia yo odiaba todo aquello que se asociaba a lo femenino porque sentía que me hacía ser inferior. Ahora sé que no, ahora sé que no hay ningún problema en el rosa, en hacer cosas que son consideradas para chica, que tampoco creo que existan como tal, creo que todo es bastante universal. Aquí no creemos en el género No. tampoco en el saloncito. No. Y luego, respecto de Maruja Mayo era una pintora que de hecho hay una exposición en el Reina Sofía para quien nos vea si quiere ir a verla, se han rescatado sus obras. Hay un grupo de mujeres escritoras y de mujeres artistas que habrían pertenecido a la generación del 27, pero que tampoco aparecen en nuestros libros de texto. El 27, amiga, esa generación. Que ¿Cuántos autores no sabemos del 27? No sabemos muchísimos y me parece una generación súper prolífica y me parece que tienen una calidad excepcional, pero ellas también, y se les da la generación de las sin sombrero. Me gusta que tengan una generación, pero creo que tendrían que estar integradas en el 27. Siento que son autoras de pleno derecho del 27. Me parece tan grave todo en esta frase, que se las ponga aparte otra vez en el ladillo como excepcionalidad, en lugar de meterlas dentro de una generación que está colmada de nombres masculinos. Yo no puedo más, yo me siento un poco como el Mr. Collins de nuestra queridísima Jane Austen, ahora mi favorita del mundo mundial. Nos intentan explicar quiénes somos a través de escritos de hombres. No, perdona. Es un recurso que Jane Austen, que era una mujer inteligentísima, coge libros que existían realmente y les da un papel dentro de su obra. Uno de ellos es un texto que es de Sermones de Fordis, que era un autor que se dedicaba a decir lo que las mujeres podían hacer. Hay un texto sobre el ángel del hogar que se publica en Inglaterra. El ángel del hogar, es que atenta Claro, el título, ¿eh? Es la figura que nos llega a partir de los siglos XVIII y XIX de que la mujer es la que se queda en casa. Hay personajes femeninos que se han interpretado, es el caso de Penélope. Tú en tu libro lo dices y en las colecciones que haces en tu maravillosa cuenta de Instagram también. O puta o santa. Zorras o buenas esposas. Entonces, este personaje escrito por hombres, bueno, la cuestión homérica da para mucha charla porque no sabemos quién fue realmente Homero. No sabemos si pudo ser un hombre o una mujer, pero en la Odisea los personajes femeninos son tratados con una mirada mucho menos masculina que en la Ilíada. De hecho, el personaje de Penélope es un personaje igual de astuto que Odiseo. Es que ella estaba tejiendo y destejiendo porque sabía que los hombres no tenían ni idea de lo que era tejer y destejer y no sabían cuánto se tardaba en hacer eso, pero es un personaje que es muy astuto en la Odisea y las interpretaciones posteriores del 18 y del 19 la reducen a la buena esposa. Hombre, claro, porque no interesa que Efectivamente. no vaya a ser que una mujer sepa que puede salir de la cocina, es que lo sabemos todas. Lo que pasa es que no tenemos esa capacidad de poder salir sin que nos maten, sin que nos subyuguen, sin que nos maltraten, sin seguridad económica, sin libertad de poder trabajar y poder tener tus propias propiedades. Es que claro, si tienes a un género completamente subyugado a otro, económica, social, culturalmente, es lógico que haya costado y que siga costando tanto romper ese estigma y ser feministas, que es que a día de hoy todavía hay mujeres que les da vergüenza decir que son feministas. No, a mí esto me duele mucho, especialmente cuando lo escucho de mujeres. El feminismo ha llegado demasiado lejos, el feminismo es que no busca la igualdad, por favor, basta ya porque estás pudiendo hablar gracias al feminismo. Te voy a decir una cosa que me ha molestado muchísimo. De finales de 2025 sale la lista de la RAE, de las nuevas palabras que han aceptado. ¿Tú sabes qué palabra han aceptado 2025-2026? La RAE, ovulatorio. O sea, ovulatorio. Es de nuevo lo mismo que decimos, ¿no? El lenguaje, si no lo aceptamos, no existe. Es que como es cosas de mujeres que están solo en ese cuerpo de casi el 70% de la población, supongo que no es importante. Pues, o sea, somos la mitad de la población del mundo, quiero decir. Somos más de la mitad. En España no podíamos abrirnos una cuenta corriente hasta la época del posfranquismo y no hace tanto tiempo. O sea, el año pasado celebrábamos 50 años de democracia. En fin, otra frase que nosotros hemos debatido mucho
dicho, y que, bueno, pues autoras y mujeres súper fuertes, súper importantes y nombres que tenemos que reivindicar como Emilia Pardo Bazán, Carmen Conde, se han tenido que enfrentar a ellas también. Yo me he tenido que enfrentar a ellas y sé que tú te has tenido que enfrentar a ellas y estamos en épocas diferentes de la vida. Es, si eres inteligente nunca vas a ser feliz, ¿quién te va a querer si te quejas tanto? Creo que es algo como muy aleccionador, ¿no? Creo que el ideal de mujer es la mujer que no molesta, la perfecta, la que está callada, la que es dócil. O sea, a mí me ha pasado en muchos ámbitos de mi vida. De hecho, la frase de si eres inteligente nunca vas a ser feliz me la dijo un profesor cuando yo tenía 15 años. Es una cosa con la que he cargado toda la vida. No sé si se lo hubiera dicho a un chico. No, ya te digo yo que no. Y yo siempre he defendido mucho, y lo soy en todos los ámbitos de mi vida, nunca he sido dócil ni he sido sumisa, y sé que me ha costado en muchos espacios encajar por esto mismo. Recuerdo mi tutora del TFG y del TFM decía que ella solo trabajaba con mujeres porque no protestábamos tanto como los hombres, ¿no? No le tocamos nosotras, está claro. Claro, o sea, yo sí le toqué y yo protestaba, y yo protesto, y si tengo que protestar, protesto. Sé que es incómodo y sé que es una postura incómoda, y que si nosotras protestamos o nos quejamos es que somos unas histéricas, unas pesadas. Claro, el Pero, histerismo. claro, pero si ellos protestan es algo Es normal, es normal. testosterona. Claro, efectivamente. Pues chica, ¿no? yo tendré seré un hombre, yo soy un hombre. No, no lo sean ellos, nosotras somos mujeres. Lo de quién te va a querer es como algo que me da tanta rabia porque siempre nos han educado como en esa validación externa, ¿no? Que también es la que ha hecho que muchas autoras pues firmen como a uno anónimo Vaya Lady por el miedo de la validación externa, de no tenerla, ¿no? Y así hemos crecido nosotras también. Pero es que en realidad esa validación externa, creo que nuestra generación es la primera que está rompiendo con ese estigma de, bueno, es que igual yo no quiero que me quiera un tío, igual quiero que me quiera una mujer, o igual quiero vivir libre y feliz sin que me quiera nadie, pero en una comunidad de mujeres en la que poder desarrollarme, hablar y sentirme entendida por alguien que sí sabe lo que es ser mujer, que sí sabe a los estigmas a los que me enfrento cada día y que no va a poner prejuicios sobre quién soy o quién debería ser. Creo que cargamos con todo este estigma patriarcal, pero, y aquí reivindico que cargamos nosotras y ellos también, porque al final el feminismo es para todos. ¿Cuántos hombres de hace un siglo habrían aceptado que su mujer fuera más exitosa que ellos? Ninguno, a día de hoy tampoco. Claro. Quiero decir una cosa, hombres del mundo que estéis viendo que aguantéis este podcast. Si aguantáis este podcast y mis redes sociales, sí que estáis en buen camino al feminismo. Pero os voy a decir una cosa, no puedes decir que estás deconstruido, te lo tiene que decir una mujer. Y si una sola mujer en tu vida te dice que eres un machista, lo eres. Revísate. Creo que hay que valorar también el esfuerzo que hacemos nosotras, ¿no? O sea, yo comparo la Andrea adolescente con la Andrea de ahora y he evolucionado. Creo que todas tenemos mucho estigma patriarcal, mucho machismo interiorizado, igual que tienen ellos, entonces es un poco abrir el espacio. ¿Consideras que la escritura es un acto político? Creo que todo es un acto político. Todo Creo es un que acto cada político. cosa que hacemos o decidimos no hacer es un acto político. Esto hay mucha gente que lo critica, no, que hayas escrito un libro, que leas tal libro no es un acto político. ¿Cómo vistes? ¿Cómo de amable eres con la persona que te atiende en una cafetería? Creo que todo es un acto político, y poder escribir es el acto más político de todos, especialmente para las mujeres que tuvieron que ocupar espacios que les estaban vedados, que Concepción Arenal no pudiera jamás matricularse en la Universidad Complutense de Madrid, es un acto político. Que Emilia Pardo Bazán jamás fuera miembro de la RAE es un acto político. Que Emilia Pardo Bazán luchara por ser miembro de la RAE sin que le importara una mierda ser miembro de la RAE solo para demostrar que una mujer pudiera serlo, Para romper el techo de cristal. es un acto político. Que Clara Campoamor, Margarita Nelken, Victoria Kent estuvieran en el Congreso de los Diputados es un acto político. Todo es un acto político, y escribir, reivindicar y hablar de temas políticos que a veces nos autocensuramos mucho. De hecho, esto yo lo he dicho, yo he escrito el libro pensando en, ay, voy a ofender a alguien. Bueno, quizá ofendo a alguien. Pero para mí, mi libro es mi acto político, dentro de que lo hemos hablado alguna vez. No hay nada revolucionario, y creo que el pensamiento más básico, más acorde con los derechos humanos, declaraciones de derechos humanos, la Constitución española, leyes de igualdad. Sigue siendo un acto político, y cualquier cosa que hagamos en nuestro día a día lo es, y la escritura creo que quizá es el acto más político de todos. Y si te ofendes, revísate. Andrea, he buscado en Google el efecto Matilda. De forma más académica se llama criptoginia, y es el fenómeno de borrar a las mujeres de espacios. Si tú borras a las mujeres de espacios, las dejas sin referentes. No sabes si hay mujeres científicas, porque no hay logros que conozcamos de mujeres
mujeres científicas porque han sido borradas. Y es un poco el eliminar los referentes femeninos. Y en base a esto he querido buscar cuántos hombres a lo largo de la historia se han hecho famosos al robar, y no digo se inspiraron, digo robar el trabajo de sus mujeres. Y lo he buscado y ¿sabes lo que me ha dicho Google? Innumerable, inconmensurable, imposible dar un número exacto de las miles y miles y miles que son. Pero digamos algunos nombres. Venga, yo digo 1, 2, 3, responda otra vez y tú me dices alguna, ¿vale? Yo digo 1, 2, 3, responda otra vez. Celaya, que Celaya no, era su mujer Amparo Gastón, a la que se atribuye toda mayúscula su obra. 1, 2, 3, responda otra vez. Tenemos a María Lejárraga, a Colette, a Zelda Fitzgerald. Tenemos tantas, pero es que no solo en la literatura, sino que en muchísimos hallazgos científicos. Yo estudié una carrera de ciencias y llegué a cuarto de carrera y dije, ¿dónde están las mujeres? Pues las mujeres están detrás del descubrimiento de la doble hélice del ADN de Watson y Crick. Sin la foto que hizo una mujer de esa doble hélice, jamás lo hubieran descubierto. Jamás tendríamos placas Petri sin las mujeres. El arte también está lleno de obras robadas. Efectivamente, también el wifi. O sea, hay tantísimas cosas a nuestro alrededor que son hechas por una mujer y que no lo sabemos. Es muy triste. Estamos hablando de política, estamos hablando de un momento en el que estamos reivindicando las voces de las mujeres, en el que por fin las voces de las mujeres tienen importancia y son criticadas igual, pero hay un movimiento feminista tan fuerte detrás que frena esas críticas y hace que se llegue a un cierto realismo en lo que se juzga o se prejuzga de las obras. Claro, estamos hablando de nombres de autoras, anónimas, seudónimos, robados, ti. Una pregunta que te tengo que hacer es ¿qué pensamos de que en este momento en el que por fin las mujeres están reivindicando su espacio y ocupándolo, pues hija, haya tíos que decidan firmar con nombre de mujer para subirse a este carro, como si ellos no tuvieran ya un espacio gigante en el que existir? Creo que es triste sobre todo porque el hecho de los seudónimos, al final hay muchísimos autores que si nos dijeran el nombre real no lo conoceríamos, firmaron con nombres de hombres, pero son nombres como más pop, que suenan bien, que dan ventas. Pero claro, aquí el tema está en utilizar la opresión de las mujeres, subvertirlo y convertirlo en una estrategia de marketing. Dilo, hermana. No solo las mujeres han sido silenciadas en la literatura, además de en medicina, en ciencia, tecnología, artes e incluso en la cocina. Es que me río, hija, por no llorar. Porque es que parece que todo lo que haga una mujer es menor, pero si lo hace un hombre ya es alta cocina, ya es cool cuisine y todo lo que tú quieras. Claro, no tenemos un montón de hombres estrellas Michelin, pero bueno, tú tienes que estar en casa para hacerle la comida a tu marido. Al Michelino. Y también, por supuesto, esto ha sucedido en la arquitectura. Y viandantes, hoy tenemos una sorpresa increíble porque tenemos una colabo para la sección de las sabias que os vais a quedar, chica, tiesas. Las sabias del WhatsApp. Hola, soy Carla Serrano de La Inercia y hoy desde Las Sabias, en este nuevo capítulo de Pensamientos de una Viandante, quería compartir con vosotros y vosotras una reflexión que me ronda mucho la cabeza, porque siempre hablamos de cómo se ha silenciado a las mujeres en la literatura, de los seudónimos masculinos o de las obras que quedaron en un cajón de forma irremediable, pero si levantamos la vista nos daremos cuenta de que ese silencio también se construyó desde otros parámetros como la arquitectura y evidentemente también el arte, porque la arquitectura también nos ha omitido. Un ejemplo clarísimo es la Bauhaus, que era esa escuela que presumía de una modernidad y de vanguardia, pero que terminó relegando a mujeres brillantes a telares o lejos de los planos de arquitectura y las estructuras, simplemente por eso, por su género, ¿no? Por ser mujeres. ¿Realmente conocemos a las mujeres que diseñaron la modernidad o solo nos han contado la mitad de la historia? Para profundizar precisamente en este olvido sistemático, os dejo con mi reflexión sobre la Bauhaus, donde analizo un poco qué pasó realmente en los pasillos de esa escuela. Tengo muchas ganas de escuchar esto porque soy muy, muy fan de La Inercia, me gusta mucho su contenido. Es que tengo aquí a dos grandes. ¡Qué honra! ¿Veis? Las mujeres juntas, es que imparables. Ahora os dejamos con su sección, que es que nos ha grabado una sección para Pensamientos de una Viandante y yo de verdad no puedo estar más agradecida por todas las mujeres increíbles que pasáis por aquí. 1000 veces gracias. No me enrollo más y escucharla porque Carla de La Inercia en Instagram es una de las personas que más rápido habla y mejor hila. Ahí os la dejo. Cuando se analiza la figura de la Bauhaus, la historiografía tiende a enfatizar la figura del Meister, una figura principalmente personificada en autores y creadores como Mies van der Rohe, Walter Gropius o Kandinsky.
que eran arquitectos y creadores de lo que ahora consideramos la modernidad. Sin embargo, este enfoque ignora una cosa súper importante, que es que esta escuela sirvió como un ecosistema de creación y revolución propia para la mujer, donde las mujeres también definieron la vanguardia, operando a menudo en la periferia del poder institucional. En su fundación en el año 1919, la escuela proclamó aquello que le llamó la igualdad absoluta. No obstante, en aquel momento y ante el éxito de la gran convocación femenina, la dirección del centro, que estaba encabezada en aquel momento por Walter Gropius, implementó una cosa que se llama segregación táctica, que es un término acuñado por Madalena Droste. Por temor a la pérdida del prestigio académico, definido en aquel momento en una sociedad patriarcal, las mujeres no se podían incluir en talleres de arquitectura o metalurgia, y las derivaron sistemáticamente a talleres de artes en aquel momento consideradas menores, como por ejemplo el taller de textil. ¿Qué pasa? Que lejos de aceptar este confinamiento como una limitación creativa, figuras como la artista Gunther Stolz convirtieron estos talleres en talleres de creación e innovación vanguardista. Por su parte, Annie Albers, por ejemplo, integró la ingeniería en la producción de fibras para desarrollar soluciones de acondicionamiento acústico. Albers redefinió el textil no como una aplicación doméstica, sino como una especie de prototipo arquitectónico, elevando la disciplina a una categoría científica y casi técnica. A pesar de las teorías de género de la época, que cuestionaban la capacidad femenina para ver en 3 dimensiones, arquitectas como Vera Mayer-Waldeck desafiaron también estos constructos. De hecho, esta arquitecta tuvo un rol importante posterior en la reconstrucción de la Alemania de la posguerra. Esto demuestra que la visión femenina no era meramente estética, era también funcionalista y pragmática. La reivindicación de las mujeres en la Bauhaus no es solo justicia histórica, que también implica reconocer el papel fundamental que tuvieron en lo que ahora podríamos considerar la cultura visual contemporánea. No fueron agentes pasivos ni tampoco fueron musas. Fueron teóricas, fueron técnicas, cuya labor sostiene hasta el día de hoy principios de utilidad y belleza que redefinen el diseño contemporáneo y el moderno. Increíble testimonio de Carla. Por cierto, esto ha salido todo en vídeo. Si estás viéndolo en YouTube o en Spotify vídeo, lo puedes ver, además de escucharlo. Que las mujeres no vemos en 3 dimensiones ahora. Tampoco sabíamos escribir según Rousseau, o sea que... Otra vez volvemos a ver el término menor cuando hay una mujer implicada. Todo lo que hacemos las mujeres es universal. Que hablar del aborto, hablar de violaciones, hablar de feminicidios no es una cosa que nos afecte a nosotras. Hablar de una historia de amor tampoco es algo nuestro. Todo es universal. Si yo puedo empatizar con lecturas como mi libro preferido está escrito por un hombre y para mí sus testimonios son universales, ¿por qué no lo son los de Emily Bronte, los de Shirley Jackson, los de Sylvia Plath? Porque también lo son. Rebeca Solnit, los hombres me explican cosas, por favor leerlo independientemente de vuestro género porque os va a abrir los ojos en muchísimas cosas. Mira, tengo aquí también a la maravillosa Susan Sontag, yo, etcétera. Bueno, aquí están todos de mujeres, por supuesto. Bueno, la mayoría de mis libros son de mujeres, también lo tengo que decir, porque de un tiempo a esta parte decidí que solo quería leer autoras porque me habían educado en solo leer autores. Y de repente empiezo a leer autoras y digo, ay, pues esta realidad me resuena más. Claro, yo leía señores y también yo pensaba, pues puedo ser yo perfectamente Hemingway, ¿por qué no? Sí que es verdad que últimamente cuando leo un libro escrito por un hombre me sorprende un poco a mí misma. Y quizás si me hubieran educado de otra forma también tendría otros gustos, ¿no? Lo digo, mi libro preferido, mi película preferida, mi cuadro preferido, mi escultura preferida. Si nos hubieran educado a todos a nivel social de otra forma, quizá nos hubiéramos planteado oye, hay otros espacios, hay otras artes, hay otras cosas. Una seguidora mía me pedía una recomendación de un libro porque su hijo no era capaz de empatizar con los libros juveniles si estos tenían un personaje femenino. Vaya. Tenemos un gran problema con las redes sociales. Tenemos niños y niñas expuestos a un contenido que es falso, es machista, es ultraderechista y es peligrosísimo porque al final es con quien contactan, ¿no? O sea, al final te ves identificado con las personas que estás viendo en redes sociales. Me parecería muy importante hacer una reflexión social al respecto de con qué estamos educando a las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿no? Y sobre todo hay que venir a las manifestaciones. Mujer, hombre, hijos, hijas, venir a las manifestaciones, abriros a educación feminista, abriros a libros de autoras, abriros a psicólogos, terapeutas que nos ayuden a crear una sociedad más igualitaria y menos basada en el género. Todo lo femenino está asociado a un estereotipo de género que tendríamos que ir deconstruyendo, abandonando, cuestionando, pero desde luego reivindicando siempre que lo femenino es universal e igual de trascendente. La ciencia femenina es igual de válida y es
igual de importante. Decíamos que somos más de la mitad de la humanidad, así que ¿cómo no va a serlo? ¿Cómo no va a serlo? Andrea, para quien todavía no te conozca y no le haya quedado claro todavía por qué se tiene que leer tu libro, dile una frase final. Es un acto político, es una deuda histórica y es reivindicar las mujeres que se negaron a desaparecer para que yo pueda haberlo escrito. Y además hay una persona maravillosa que no voy a decir quién es, que es poetisa lesbiana y roja y la quiero muchísimo y por ella. Por Sí, ella. Por ella y todas las que han sido, que somos y seremos como ella. Así que, Andrea, gracias por venir al saloncito. Gracias ¿Te has quedado a a ti. gusto? ¿Quieres Sí. decir algo más? Nada, no tengo nada más que decir. Leedme, leed mujeres y no os olvidéis de nosotras y que nuestro nombre no se borre de la historia. Un beso. Un beso. Pues hijas, hoy reivindicamos libros de autoras con nombre propio, de terror como los de Shirley Jackson, de distopías como la maravillosa Atwood, por Jane, por Emilia, por Maruja Mayo, por Concepción Arenal y por Andrea Martínez, escritora, divulgadora, literatura o barbarie en Instagram, autora de Anónimo es nombre de mujer, las escritoras que el patriarcado borró de los libros. Gracias por venir. Gracias a ti. Gracias, Carla, por tu preciosa e inteligentísima sección en Las Sabias. Gracias a ti que estás al otro lado y que ya te has suscrito. Aquí guiñamos un ojo para que se suscriban los que aún no lo han hecho y nos escuchan No sé sin guiñar un suscribir. ojo. ¿No sabes? Lo siento. Cierra los dos a la vez. Ella está guiñando. 2 ojos. Que os habéis suscrito a esta nueva aventura informativa. Estamos en Spotify, en YouTube, en womanworld.com y en todas las redes sociales como Womanworld. ¿Por qué? Porque no soy más que una mujer que utiliza la palabra como medio. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio y 8 de marzo todos a la manifestación. Pensamientos de una viandante, un podcast escrito y dirigido por Woman World y en la voz en off, un servidor, Sergio Alfaro, un cámara capaz de subirte a la Napurna. Tía, eres muy inteligente, te quiero muchísimo. Ay, Gracias por venir, por gracias compartir a contigo ti. tu No, saber. jope, gracias a ti. Y gracias por ser tan maja, porque luego ellos también necesitan como voces femeninas fuertes que digan, no, os veo y os escucho, ¿sabes? No, voces femeninas como la mía que digan, sois tontísimos, sois tontísimos. No, yo soy maja, soy ¿Qué os maja. pasa? Tienen que tener de todo, la Cali y la Arena, Sí, que están muy acostumbrados a que les hagan Efectivamente. caca. Gracias, 8M. ¡Mua!